Bueno, Sofía, estamos acá después de ver esta película que realmente me tuvo impactada todo el tiempo. Y también me tuvo impactada esta adolescente. Contame un poco tu personaje en Legítima Defensa. Mi personaje se llama Camila y es una adolescente que está un poco ahí en el medio de sus dos padres, madre y padre, estando en la casa del papá, pero sin ser bienvenida y no queriendo volver a casa. Una adolescente típica, muy con la Muy problemática actual. adolescente, sí, muy adolescente, muy diferente a mí porque tiene esta cosa rebelde y un poco confrontativa que siempre creo que un poquito está bueno y que a mí me falta. Y que logra, gracias a eso, incomodar al padre en un buen sentido, porque creo que intenta atravesar a algo más vulnerable y sensible que quizás no tiene tan disponible el padre, pero que por lo menos se lo hace pensar, le da nuevas perspectivas respecto de su trabajo. Y ella va a buscar esa respuesta que tenía, ¿no? Desde el pasado. Así que Camila es muy importante para esta trama. Bueno, Sofía, y además estuve escuchando que esta también es tu primera participación en una película. ¿Es así o estoy equivocándome? Había estado antes en una película, en el rodaje de una película que se llama El Prefecto David, pero no Un protagónico, digamos así, o en un papel tan importante. No, claro, había sido más de parte de un grupo de amigos, Ujú. como de una dinámica más grupal. Acá creo que pude desarrollar más un personaje, tener, bueno, escenas uno a uno, siempre es lindo investigar esa química con otra persona, así que sí, sí, Y sí. también fue rodada en pandemia, o sea, que también todo un reto. ¿Cómo fue esa experiencia? No, en realidad o sea, dentro de toda la burocracia y los cuidados que conlleva, para mí fue muy lindo poder salir un poco de todo lo online, hace mucho que no filmaba, entonces fue interesante encontrarse así con la gente en medio de pandemia. Sí, un poco salir de tanto encierro, ¿no? Y sobre todo, creo que hace muy bien a la cabeza. Y como también el cine y salir hace muy bien ahora que podemos hacerlo. Sí, el teatro y el cine es una manera increíble de encontrarse. ¿Por qué no se pueden perder Legítima Defensa? Porque bueno, en el cine la recomiendo ver por todo el trabajo de fotografía y de arte y de sonido también. La verdad es que fue un equipazo. Eh, y lo mismo en pantalla chica, pero no es lo mismo, porque me parece una toma muy interesante de lo que es el policial de siempre, el detective, que, bueno, fiscal en este caso, que va a resolver un misterio y tiene su socio y los problemas, las dinámicas que surgen con el socio y la vida privada. También me parece una toma muy interesante de eso ahora con la tecnología que hay disponible, los roles cómo se perciben los roles de género en la sociedad, los roles de la paternidad también y bueno, también obviamente todo lo que sale desde la cabeza de Andrea respecto de eso. Así que a mí me gusta mucho el género policial personalmente y me gusta mucho este particular. Primero la durmió, ni se enteraron. Bueno, Andrea, terminamos de ver la película, nos encantó. Y escuchando un poco en la conferencia, decías que habían dicho que es tu ópera prima, ¿puede ser? Sì, sì, è mia opera prima, effettivamente. Vengo teniendo una carrera como cortometrajista y ya sentí que era el momento de desarrollar un largometraje ficción y bueno, ahí escribí, lo guioné y lo dirigí. Y además elegiste el suspenso, ¿no? Que es otro reto. Contame por qué. Mira, el porqué está radicado en lo que disfruto como espectador, básicamente. Yo soy bastante fan de lo que es el cine policial, sobre todo lo que es un cine policial nórdico. Entonces, en realidad me gusta el cine nórdico, entonces soy bastante obsesivo y atento con los estrenos, con la salida de nuevas pelis de cine nórdico. Pero básicamente porque siento que empatizo mucho en la manera que tienen de contar las historias, ¿no?
esa sobriedad, cómo se mide la información, o, por ejemplo la elegancia bajo el punto de vista estético. Entonces, como que me hallo muy bien en ese mundo. Y ahora ya hablando un poquito de la historia, ¿me contás, o le contás también a la audiencia, cuál es la trama? ¿De qué va esta legítima defensa? La peli trata de Eduardo, que es un fiscal que vive en la ciudad de Buenos Aires. Hace años que vive acá, pero él es oriundo de un pueblo que se llama Morante. Un pueblo donde en el presente narrativo de la película están ocurriendo algunos asesinatos. Y él se siente convocado en volver a ese pueblo, tras unos 20 años de ausencia, para resolver el caso. Lo que pasa es que la resolución del caso es un poco una excusa, en realidad, para ver qué pasa con todo lo pendiente que él tenía, con ese lugar, con esas personas, con esa manera de vivir las cosas. Y la respuesta termina encontrándola, pero porque ahora es el momento de volver al pueblo. Y cuando se fue no podía tener una respuesta en relación a lo que le estaba pasando, en relación a lo que terminó siendo un trauma para él. Y bueno, con un poco de demora, unos 20 años después, aprovecha, repito, como excusa para volver al pueblo y ver realmente qué le pasa a él. ¿Qué pasa en el pueblo también, no? Y qué pasa en el pueblo. Y qué pasa en el pueblo que está íntimamente conectado con su historia. Y además, una temática que te deja reflexionando, una temática que va también por el lado de la conciencia social. Sí, sin duda. Eso fue lo que me convocó a mí a la hora de poner esas temáticas en la película. Fue eso. Fue ¿qué pasa con tal situación? Investigo sobre eso, me interesé en el tema y ahí como que pensé que tenía que sí o sí ser parte de la trama, o una de las ramificaciones de la trama adentro de la peli. Nunca tuve así como la idea de hacer una película de denuncia social. Siempre fue como una ficción con un corte que yo tenía muy en claro en cuanto al estético y en cuanto a lo dramático. Pero repito, a raíz de interesarme en la lectura de testimonios verídicos sobre esas situaciones que ocurrían en los pueblos del centro de Argentina. Y además está bueno porque te deja reflexionando, deja un análisis, o sea, todas las películas, pero en este caso también esto de la conciencia social. Y también me pareció súper interesante esto de se cocina a fuego lento la historia. Me pareció muy interesante este planteo. ¿Y me explicarías un poquito más? Sí. Yo defino, digamos, yo creo que es un tipo de cine, debería definirse así. Ya por lo menos lo planteaste y ya te digo que ya quedó, me parece que va a ser una forma a fuego lento, súper interesante. Yo lo plantearía. No, básicamente tiene que ver en cómo se dosifica la información. Y yo creo que hay dos tipos de información, la que hacen avanzar la trama y lo que hunden las personalidades y en los conflictos y las circunstancias en las que se encuentran los personajes. Entonces, ¿de qué manera van coqueteando esas dos situaciones hasta el final de la peli? Y de qué manera voy sugiriendo las situaciones y el avanzar de la trama. Me parece que tiene que ver con eso, medir bien la información. Yo creo que ahí hay como un trabajo de guión que uno como guionista, digamos, tiene que ser consciente de lo que genera en el otro. Lo mismo para el director, obviamente. Pero bueno, es algo que yo siempre le di mucha atención, le presté mucha atención. Y se logró, ¿eh? Bueno, gracias. Hola, yo me prometí no volver nunca más a Morante. Vos no me quisiste tener, ¿no? No, no te quise tener. Alfonso, estamos acá después de ver la película Legítima Defensa y la verdad que nos quedamos pensando, ¿no? Este personaje que nos está llevando a una historia donde realmente se toca una temática difícil. ¿Cómo lograste cómo lograste llegar a ser Eduardo, no? Eduardo, sí, exactamente así se llama el personaje de este fiscal, que tiene un vínculo con su pueblo un poco particular y hasta intuitivo
con el tema de los agrotóxicos. Inclusive deja el pueblo, en la historia se cuenta eso, deja el pueblo un poco por esta razón. Y me parece que sí, como decías vos, creo que es una película que es interesante en este momento, la temática que toca, que si bien se viene hablando, lo trae desde la ficción. Yo he visto documentales, pero no sé si he visto mucha ficción con respecto al tema de los agrotóxicos en ciertos pueblos o en la agronomía en general. Y bueno, hay mucha gente que inclusive hasta la pasa muy mal con respecto a campos, al cuerpo, ¿no? A capaz que a chacras naturales y bueno, cómo afecta eso. Y este fiscal se anima, después de 20 años, vuelve a su pueblo a encontrar algunas respuestas que realmente en la trama, que lo que decíamos con el director, ¿no? Esto de se cocina a fuego lento. Sí, tiene ese tiempo, tiene como... Sí, eso, se cocina a fuego lento. No es un policial que todo el tiempo esté buscando la acción, ¿no? Y entre la acción y el suspenso, sino que es un policial que va de a poco, que son personajes que te van metiendo en la historia. Yo ahora, era la primera vez que la veía, después de haberla filmado, y la sensación con la que salí fue esa, ¿no? Fue una película la fui llevando de a poco, ¿no? Me fui metiendo, fue una película que me metió, y eso que es difícil porque yo la actué. Pero bueno, vine un poco a buscar eso, a ver si objetivamente podía ver si lo narrativo y lo que va narrando la película se iba entendiendo, si estaba plasmado, si lo habíamos logrado. Y creo que sí, que es una película que inicia muy bien con el vínculo con su hija, ¿no? Generalmente los policiales tienen esto bueno, acá es un fiscal, pero generalmente viste que un policía siempre es el policía que investiga y tiene, por un lado, su vida personal, familia, no sí. sé, y todo el conflicto por ahí, por otro lado, lo que está investigando. Y además, algo que planteas es, los personajes se escuchan. Y eso, ¿nos puedes contar un poquito más? Porque también es súper interesante. No sé, fue una sensación que me quedó cuando veía la película, veía eso, eran personajes que cuando hablaban profundizaban en temas, ¿no? La escena en la estación de trenes donde el compañero de él, el comisario del pueblo, le pregunta, y le dice algo así como, siempre me pregunté cómo fue que llegaste a ser fiscal, y mi personaje le cuenta, ¿no? Cómo llegó a eso, o cuando están cenando con la mujer del comisario, que también tocan el tema de qué es vivir en un pueblo, y reflexionan sobre eso, ¿no? No es un tema que se toque y quede en una capa superficial, sino que el fiscal, inclusive yo hasta me puse como un gesto así, o sea, que me sorprendí de verme porque... Escuchando seriamente. Realmente, ¿no? Cosa que cuesta últimamente. Sí, como el que celular, cuesta. algo siempre nos llama la atención. Sí, viste, claro, hay poco celular y son personajes que están escuchando y están escuchando que... Con tiempo. Con tiempo sobre eso, qué es vivir en el pueblo, por qué elegís vivir en una ciudad y no en un pueblo. Y además la película nos deja esto de reflexionar sobre la conciencia social a nivel, bueno, qué pasa con el mundo, ¿no? Un poco, ¿no? Y esto creo que también es un plus súper interesante para charlar después en un cafecito, después de salir del Gaumont, o de verlo en casa a partir del 23 de febrero, que va a estar, contame un poquito de eso. O sea, el estreno es el 23 de febrero en Cinear, pero también en el Gaumont. Y en otros espacios Inca. Sí, siempre el cine es hermoso para ir a la sala. Por más pantalla grande que tengas, creo que el cine tiene esa cuestión de meterte y ver una película. Creo que hay que aprovechar eso también, que las entradas en el Gaumont son muy populares y que vale la pena ir a ver una película al cine, ¿no? Y en los espacios Inca de todas las provincias. Bueno, y ni que hablar en los espacios Inca para ir, y siempre ahí están las salas, con lo cual me parece que es una buena oportunidad. Exacto. Y ahora ya hablando un poco del elenco, ¿me contás a quiénes los acompañan a ustedes? ¿Me contás un poco del elenco? El elenco está integrado por Violeta Urtiz Berea, que hace de la esposa del comisario del pueblo, que es Javier Drolas. Y por otro lado, en mi historia, en mi rama, en mi historia familiar, está
Sofía Palomino, Sofía Saborido. Sofía es una actriz que está empezando y es impresionante. Hablo de ellos porque es como mi personaje con quien más tiene vínculo, ¿no? O sea, el elenco es más largo. Pero también me pasa con Violeta, que también la conocía, y bueno, Violeta es una actriz espectacular con la cual enseguida sintonizás. Me pasó también con Javier, que no lo conocía, inclusive yo en un momento de rodaje dije que me amoldé al tono de Javier, que me estaba gustando mucho desde dónde estaba encarando, y traté de irme para ahí, o sea, de ir a su tono. Se logró, porque nos llevaron estas conversaciones que tenían estos amigos, realmente nos llevaba al clima que estaban viviendo. Sí, tiene un clima que es interesante. Yo decía eso, que me parece como una película media polaca, finlandesa. Así que con esto nos quedamos y le invitamos a la gente que la vaya a ver a las salas, y si no puede, está en Cinear también. Sí, los invito a ver la película y que nada, es una ópera prima de un director que va a tener mucho futuro y va a ser lindo seguirlo en su carrera como director. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.